En esta tarde nuevamente les saludo con la paz de nuestro Dios y que sea la paz de Dios la que pueda tomar dominio en este momento. Importante es poder siempre encomendar nuestras vidas en la mano de nuestro Dios. En esta hora le ruego a mi Dios que me pueda ayudar, que me pueda dar la calma, que me pueda dar las palabras justas para poder hablar en este momento, hablar de su palabra, momentos muy emotivos, mis amados hermanos, jóvenes, visitas, que hoy honran a Dios con su presencia. Por eso digo, importante pedir también a nuestro Dios que nos ayude para que sea la palabra de Dios la que hoy pueda hablarnos una vez más, y no la persona que quizás se para en este lugar. Y para eso es importante comprender algo, queridos jóvenes, principalmente la visita. Saben que ustedes han venido aquí porque Dios los ha traído, porque Dios realmente quiere y tiene un propósito con cada uno de ustedes. Dice el Señor Jesús que nadie viene a Él si el Padre no le trajera. Por eso a veces es importante poder nosotros considerar nuestra vida. Seguramente cuando Javier se examina, cuando Javier se mira su vida, se da cuenta de que seguramente no merecía, no merezco estar en este lugar. Pero como decía esta mañana mi hermano Osvaldo, el Señor no le importó la maldad que había en Javier, sino que antes de que Javier naciera, el Señor ya estaba entregando su vida. Saben que es importante, apreciados jóvenes, hermanos, dar gracias a nuestro Dios en todo tiempo. Algo que en este tiempo he tratado de experimentar, de llevar a cabo, de poder recibir todo lo que el Señor tiene para mi vida. Y saben que a veces hay cosas que no son tan buenas para mis ojos, pero cuando medito su palabra me doy cuenta que era necesario, era algo que yo necesitaba. Dice que la alabanza de Dios está en el pueblo también. Hoy, hermanos, hemos sentido la presencia de Dios, porque cada alabanza era un llamado también para nuestras vidas. Era un llamado el cual el Señor hoy nuevamente quiere hacer a nuestras vidas. Y no solamente al joven, sino también al que quizás ya ha hecho un pacto. Porque todo el tiempo el Señor nos está llamando a que podamos mejorar, a que podamos cambiar nuestra mala manera de vivir. Decía nuestro hermano esta mañana que podamos hacer las cosas con un sentimiento, que podamos hacer las cosas de corazón, que le pidamos a Dios que nos ayude. Quizás el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nuestro hermano en su oración decía: Señor, enséñame y muéstrame si he hecho algo malo, muéstrame para no hacerlo más. Y en eso está nuestra vida, en sentirnos inferior, en sentirnos que realmente el Señor me ama y hacerme parte de eso, pero personalmente. En esta tarde, amados hermanos, quisiera hacer un breve repaso de lo que conmemoramos, de lo que recordamos, este sacrificio del Hijo de Dios, de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesús. Es importante, mis queridos jóvenes, no tomar las cosas a la ligera, sino pedir a Dios que nos dé esa capacidad de poder profundizar su palabra.
Nuestro hermano hacía mención, consumado es. Hay un salmo muy conocido que me gusta mucho, Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sabe que Jesús en todo, el Señor siempre cumplió. Como pastor, como salvador, como rey, como hijo de Dios, en todo Él cumplió. Pero sabe que hoy quiero yo hablar de la otra parte. Por ejemplo, hay un pastor y hay ovejas. Entonces hoy, como oveja, como siervo, como queramos llamarnos, preguntarnos, examinarnos, como dice la palabra, que en esta fiesta tenemos que examinarnos para no beber juicio, sino para beber vida eterna. Examinarnos qué clase de oveja, qué clase de siervo, qué clase de persona estoy siendo para el Señor. Porque el Señor consumado es. Eso quiere decir que el Señor cumplió con su parte, cumplió con su misión. Él entregó su vida por mí, por cada uno de los que estamos aquí presentes y por los que están allá afuera también. Pero qué importante hoy es decir: yo quiero ser esa oveja que el Señor quiere. Quiero ser esa oveja dócil, que cuando Dios habla mi vida de diferente manera no endurezco mi corazón, sino todo lo contrario. Me humillo y reconozco. ¿Sabe que es difícil reconocer? Porque nosotros tenemos que reconocer no la falta de mi hermano, no la falta del vecino, del joven, de quien sea, sino mi falta. Y ahí es donde se complica. Meditaba en la alabanza de nuestro hermano Juan Manuel, una letra profunda, porque hoy todos los que estamos aquí, los que tenemos hijos, es difícil. Yo tengo hijos que son chicos, pero están creciendo. Y saben que lo que uno siempre anhela es que los hijos estén en la casa de Dios. Y a veces, por circunstancias de la vida, no pasa eso. Y saben que por mucho tiempo estuve del otro lado. Y por ahí me acerqué a la casa de Dios, al Señor, y muchas veces tenía ese ojo crítico, esa mirada crítica. Y bueno, le pedía al Señor que me ayude. Y saben que cuando pude cambiar eso, yo sentía la necesidad de dar un paso más. Y hay un proverbio tan lindo que dice que ojalá, o sea, que el anhelo de nuestro corazón, que no lo podamos postergar. Porque cuando nosotros postergamos mucho, eso se convierte en un tormento para nuestra vida, para nuestro corazón. Por eso es que hay que pedir al Señor que nos ayude a reconocer nuestros errores. En esta tarde quisiera comenzar, hermano, allí en Éxodo. Quisiera hacer un breve repaso, porque en esta tarde quisiera centralizarme. En estos días seguramente se viene hablando del sacrificio que nuestro bendito Señor hizo por cada uno de nosotros, por la humanidad. Pero también quisiera compartir lo que pasó después que Jesús venció la muerte y que Dios, su Padre, al tercer día le levantó. Porque hoy nosotros creemos no en un Jesús crucificado, sino en un Jesús resucitado, para honra y gloria de Dios, para que todo lo que nosotros leemos podamos ver que es real. Y a través de eso nosotros nos vamos a dar cuenta de que se puede consagrarse para el Señor. Que a pesar de que hay dificultades, a pesar que muchas veces soy débil, tomado de la mano de Dios se puede. Éxodo capítulo 12. Todo este capítulo es muy lindo porque, bueno, nos enseña y nos habla de la Pascua, de esta fiesta, cómo
tiempo también se hacía, era con un corderito que tenía que ser perfecto. Ese corderito días antes tenía que también seleccionarse, prepararse, porque todo venía simbolizando a lo que muchos años después nuestro Señor Jesús lo iba a hacer en carne propia. Este capítulo 12, el verso 12, por respeto a su palabra, vamos a leer el primer versículo. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraré como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere de ello desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Verso 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Esta es la ordenanza, esto es el mandamiento de Dios, y hoy por gracia y misericordia el Señor nos tiene aquí presentes, celebrando esta solemnidad santa de Dios. Como todos sabemos, no es cualquier fecha, sino en la fecha estipulada por nuestro Dios. Verso 27: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Acá, amados hermanos jóvenes, podemos ver una misión de parte de Dios para poder el pueblo, Dios libertarlo de ese opresor llamado Faraón. Esta última plaga que era la mortandad para todo primogénito. El Señor también daba una orden que debía pintarse los dinteles de su casa, porque esa noche, cuando ese ángel heridor pasara por ahí, toda casa que no tenía ese dintel pintado con esa sangre, ese cordero que tenían que también matar, dice que toda casa iba a sufrir esa mortandad. Esta fiesta también es conocida y llamada Pesá, que significa pasar por alto. Sabe que en nuestra vida muchas veces el Señor tuvo, como decía, pasar por alto muchas cosas de mi maldad, cosas que eran mías, y el Señor por amor dio su vida. Ahora, ¿cuántas cosas yo también tengo que pasar por alto para poder no mirar, no justificarme como muchas veces hacemos? Y para eso hay que pasar por alto y poder mirar a Cristo, mirar a Dios. Este sacrificio, como decía, que Él iba a hacer con su Hijo. El Salmo 22, nuestro hermano hoy nos compartía el libro de Isaías, donde el profeta, a través de Dios,
muchos años antes ya narraba y contaba lo que iba a padecer nuestro Señor Jesús. Sabe que este Salmo 22 también es un salmo muy lindo. Donde también nos muestra lo que el Señor iba a padecer. No lo vamos a leer todo, pero vamos a tomar algunas partecitas, unos versículos, para que podamos ver y comprender y como digo siempre, ¿no? Poder hacer un análisis, profundizar que el sacrificio no fue muchas veces como nosotros, o sea, inconscientemente pensamos que el Señor fue crucificado y listo, y ya está. No, hubo un sufrimiento, como decía nuestro hermano y como venimos siempre escuchando, un sufrimiento real, porque Él tuvo que hacerse carne, tuvo que hacerse como nosotros, para que nosotros podamos valorar ese gran sacrificio que el Señor iba a hacer por cada uno de nosotros. El Salmo 22, el verso 11, nos dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Saben que el sufrimiento del Señor Jesús, como digo, fue muy doloroso. Y no solamente desde el momento que Él fue apresado, sino también antes. Saben que muchas veces en nuestra vida sentimos que no vamos a poder con este problema, que no vamos a poder con esta dificultad, con esta tristeza, que no vamos a ser capaces. Saben que el Señor Jesús, el cual no hubo engaño, no hubo pecado, horas antes estaba orando en ese monte Getsemaní y Él también sintió una lucha espiritual muy fuerte, muy real, y fue ahí donde de su rostro caían lágrimas, transpiraba sangre. Nuestro hermano decía que eso no fue algo normal. La persona tenía que llegar a un pico de estrés muy alto, y eso es lo que estaba viviendo el Señor. Esto aparece en Lucas capítulo 22, para que no sea mi palabra, vamos a tomar un poquito también de esa parte. Lucas 22, versículo 42. Podemos leer del 39. Dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo.
a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Saben que, como digo, este momento por ahí uno lo lee así medio rápido, ¿no? Pero pensemos en ese momento. Saber que en nuestra vida algo difícil va a ocurrir y cómo se habrá sentido el Señor. Por eso que muchas veces en nuestra vida pasan dificultades y es ahí donde nuestra vida por ahí muchas veces pensamos que no tiene salida. Pero qué importante es poder confiar en Dios. Qué importante esta palabra de Jesús: hágase su voluntad. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que pedir al Señor, encomendar nuestras vidas y clamar para que Dios pueda ayudarnos a salir de ese problema. Primera de Juan. Primera de Juan, su capítulo 3, el verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estas son las cosas que muchas veces necesitamos. También pedirle a nuestro Dios que nos ayude a no decir yo amo a Dios, yo amo a Jesús, acepto el sacrificio, pero de palabras, sino poder mostrar con hechos que realmente un día queremos volver a ver su rostro, que un día queremos vivir con Él. Y como decía, son las situaciones que muchas veces tenemos que pasar por alto para poder cambiar, para poder mejorar y también para poder acercarnos a nuestro Dios. La resurrección de Jesús, como decía, a través de eso Jesús mostró que Él venció la muerte, pero también en eso nos dejó una clara evidencia de que Él era el Hijo de Dios. El Salmo 2 lo declara un poco. El verso 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Hechos también, el capítulo 13. El versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2:
mi hijo eres tú, y te he engendrado hoy. A través de este hecho donde vemos que Jesús resucitó, como decía, muchas promesas también se cumplen, y la palabra nos muestra que a través de este suceso, Dios también hoy nos muestra su poder, su amor y su gran misericordia. Hechos 17 también nos muestra que es la prueba también del juicio venidero. 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De esta manera el Señor también nos muestra que mostrando esto de nuestro Señor, un día también Él va a volver y todos nosotros vamos a tener que responder de lo que hemos hecho y también de lo que no hemos hecho. Por eso es importante es poder considerar nuestra vida. Dice el apóstol Pedro que si no vamos a seguir a Dios, es mejor no haberle conocido. Y eso no quiere decir que es algo malo, sino todo lo contrario. Si nosotros podamos meditar, que podamos también pensar en nuestra vida, y más que nada a los jóvenes, a los oyentes, poder pedirle a Dios la claridad de la palabra, de su palabra. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Cuál es el camino que nos lleva a Dios? Dijo el Señor Jesús que Él era el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero muchas veces quizás escuchamos a otro Jesús, donde ha alivianado todo, donde los mandamientos ya no son tan importantes, donde las fiestas ya por ahí no son tan importantes. Por eso digo que importante es poder pedirle a Dios también que nos dé claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder seguir este camino que sabemos que es uno. Primera de Corintios, capítulo 15, también nos muestra cómo Dios también a través de que Jesús resucita, también nos muestra cómo se cumple la Escritura. (15:4) nos dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso digo que importante es poder ver todo lo que este plan de salvación. Si bien en el tiempo antiguo se hacía de una forma, y cuando vino Jesús, Él lo perfeccionó todo más. En Efesios capítulo 1 también podemos ver cómo se ha manifestado el poder de Dios a través de que Jesús resucita. Efesios versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Una palabra profunda, hermosa, y donde Dios, a través de este milagro que hizo con su Hijo, como también Él se presenta como un Dios todopoderoso. Y ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios que tratamos día a día de poder depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza. Por eso que le aliento a los jóvenes, a los oyentes, dice esta palabra, que le puedan pedir el conocimiento de su palabra, la sabiduría de su palabra, para que también cada uno pueda entender este plan de salvación. Primera de Tesalonicenses también nos muestra esta palabra para que tengamos el consuelo y la esperanza en el sufrimiento. Algo que en estos tiempos y en los tiempos que se vienen son tiempos difíciles, tiempos donde van a acontecer muchas cosas, y es necesario poder también tener esta esperanza, tener esta certeza, esta seguridad de que Dios es bueno, y que si vienen tiempos difíciles, con su ayuda también lo podemos pasar. Primera de Tesalonicenses decía, su capítulo 4, verso 13 en adelante hasta el 18, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perecemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Los tiempos que se vienen son difíciles, hermanos, jóvenes. Por eso esta palabra nos alienta a que nos demos ánimo, a que nos podamos ayudar, como leíamos en Primera de Juan, que en esto también se demuestra el amor de Dios. Que si vemos a nuestro hermano que está caído, que le podamos ayudar, que le podamos levantar. Hay un salmo muy lindo, el Salmo 41, y con esto quedan algunos versículos, pero no quiero ser gravoso. Con esto quisiera ir terminando. Salmo 41. Versículo 1 nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Importante, amados hermanos jóvenes, pensar en el pobre. Y sabe que muchas veces nosotros pensamos que si nosotros le ayudamos a alguien, nosotros le estamos haciendo un bien a la otra persona. Pero en realidad
Dice este hermoso salmo, que en el día malo, Dios nos va a ayudar. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que Dios nos ayude para que cuando vemos un hermano que está caído, que está con la cara baja, que le podamos ayudar. Pero no solamente por el hermano que está pasando ese problema, esa situación, ese joven que por ahí se acerca, que podamos siempre darle una palabra de aliento, que podamos, muchas veces el joven no necesita un discurso, por ahí el joven muchas veces necesita un abrazo, un oído para poder escucharle. Dice que es bienaventurado el que hace eso, el que piensa en el pobre. ¿Para qué? Para que cuando a mi vida vengan los problemas, venga la dificultad, venga el día malo, Dios se acuerde de mí. Y tomando eso, el Señor pueda librarme de ese momento. En esta tarde agradezco a mi hermano que me ha dado esta oportunidad. Agradezco a Dios también, porque no hay una hoja que no se mueve si no fuere su voluntad. Esperando, mis amados hermanos jóvenes, que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que ustedes puedan poner la mirada en todo lo que el Señor, nuestro bendito Salvador, ha hecho por cada uno de nosotros. En esta fiesta nos podamos fortalecer, que podamos crecer espiritualmente y que bueno, que cuando terminemos esta fiesta de Dios, esta solemnidad, lo podamos hacer con alegría, con gozo, y que esta fiesta nos pueda ayudar para dar un paso más hacia esa vida eterna. Que Dios nos bendiga mucho y muchas gracias por la atención.